Un saludo para todas las personas que nos escuchan, especialmente para aquellas que nos han acompañado durante todo este tiempo en nuestras semillas de paz. Hoy traigo una invitada que es muy especial y además una persona que conozco hace mucho tiempo y en quien reconozco una carrera muy importante en el tema de la paz. Ella es Margarita Canal Acero, psicóloga, psicoanalista, profesora de la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración y una persona que ha estado trabajando muy cercanamente al tema del proceso de paz en Colombia. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Marcela. Qué bueno estar acá. Bueno, en este tema de la paz hay como muchos aspectos interesantes para analizar y por supuesto con tu experiencia mucho más. Quisiera que comencemos por tratar de definir un poco qué es la paz, qué es la paz para ti desde la visión que tú manejas y que tú has estado experimentando durante los últimos años. Como le digo yo a mis estudiantes usualmente, esa es una pregunta que me parece muy buena y yo defino una pregunta buena como una pregunta de esas que no es tan fácil responder. Pero pues digamos que la vería como desde varias dimensiones, desde varias dimensiones. Por un lado, me parece que es una como un sueño que le permite a la humanidad moverse para alcanzarlo y que sin embargo como no es suficiente alcanzarlo porque cuando, por ejemplo, se firma un acuerdo de paz, pues hay que trabajar en que luego se implemente ese acuerdo que se firmó y que sea algo sostenible. Quizás por eso hay algunos autores pues que dicen que es mejor hablar de una paz imperfecta como no como un estado que se alcanzó y ya yupi, ya no nos tenemos que preocupar por nada más, porque para que continúe y sea estable, pues hay que seguir pedaleando y seguir trabajando. Y pues me parece que es un estado que después se vuelve proceso donde las personas logran alcanzar como lo que necesitan gracias a sus capacidades y a enfocarse en las necesidades de los seres humanos y no en el uso del poder y de la fuerza. Entonces, el enfoque para mí importante es necesidades y capacidades, colaboración, y donde además de relaciones constructivas y armónicas entre las personas, pues es clave mirar cómo qué se está haciendo para el desarrollo de la cultura de la ciudad del país, de tal modo que procure como equidad, justicia social, disminución de brechas económicas y sociales entre las personas, satisfacción de necesidades mínimas. Entonces, pues es algo muy Es muy amplio, amplio. mm, así es, sí, pero creo que es alcanzable. Eso es lo que esperamos todos. Así es. El ejercicio que vamos a hacer hoy contigo a mí me parece que es como cuando uno está mirando un paisaje y de pronto utiliza una cámara para hacer zoom y acercarse a algo, ¿sí? Ujú. Todos hemos sentido, participado, leído, escuchado de los procesos de paz acá en Colombia y de pronto en otros lugares. Y el ejercicio que tú haces, el ejercicio que tú has hecho a través de la facultad, de los cursos que tú das y todo ese análisis, ese laboratorio teórico alrededor de la paz, es como hacer zoom y mirar por dentro y darse cuenta de cosas y también buscar el cómo ayudar para que esos procesos se den y cómo hacerlo mejor, ¿no? Es como descubrir
los ingredientes de un proceso de paz para darse cuenta en qué se puede mejorar y cómo se puede lograr. ¿Qué Ujú. nos puedes compartir de esa experiencia? O sea, como de qué manera esos ejercicios que tú has hecho de simulación, por ejemplo, de casos con tus estudiantes, de qué manera eso ayuda a entender y a crear perfiles de personas negociadoras. Ujú. Bueno, pues creo que aquí me gustaría partir la pregunta en dos, quizás. Eh, Porque digamos, como que lo que hemos hecho en investigación nos ha permitido luego crear herramientas para hacer simulaciones con los estudiantes y todo eso. Eh, entonces, pues a eso me voy a referir ahora y luego me devuelvo como a contar un poquito de los hallazgos y de el sum up que estás invitándome a que hagamos. Ok. Entonces, pues lo de las simulaciones ha sido muy interesante porque, pues primero que todo, a mí me ha permitido aprender más todo lo que hemos hecho. Y con los estudiantes nos ha permitido hacer ejercicios que les permiten ser más empáticos, les permiten como dejar de estar pensando de forma tan polarizada y llegar a decir, bueno, pues yo siempre había visto como a tal grupo como el enemigo, pero ahora que me estoy teniendo que poner en el rol del otro, pues les hallo la razón en algunos temas. Entonces, pues para mí ha sido como una de las contribuciones a que los estudiantes generen una visión un poco más integral de lo que pasa en nuestro país en un proceso de paz y que dejen de estar viendo al otro como el enemigo y pasen a verlo como un interlocutor que tiene necesidades y que puede llegar a decir algo. Entonces, esa es la parte bonita, creo yo, de hacer estos ejercicios. La parte no tan bonita es que a veces, o pues más anecdótica, los estudiantes me dicen, ay, ¿por qué me pusiste en el rol de las FARC? Yo creo que lo hiciste a propósito. O al contrario, ¿por qué me pusiste en el rol del gobierno? Yo creo que lo hiciste a propósito, pero suelen cuestionarme más cuando quedan en el lado de los excombatientes de este grupo. Ujú, Y yo les digo, miren, si yo tuviera tanto tiempo como para ponerme a analizar el perfil de cada uno de ustedes y decir a este le conviene aprender de este rol y no del otro, pues seguramente lo haría, pero lo hago al azar, ¿no? ujú. Entonces no lo tomen como personal. Eso es lo anecdótico. Lo duro es que constantemente encuentro estudiantes que pues han vivido las consecuencias de la guerra en Colombia. Es muy rara la ocasión donde eso no es así, bien sea pues algún familiar, alguna persona con un nivel de cercanía más o menos importante. Y eso nos dice pues cuán cercano hemos vivido aquí el conflicto interno armado en nuestro En país, en Colombia. Colombia. Sí. Eh, Entonces, pues digamos, son un buen laboratorio para generar un poquito de empatía frente a las necesidades del otro y para pensar de forma un poco más integral, ¿no? Como más, donde poco a poco se va logrando pensar más en la complementariedad y no en la polarización. Ese es, aunque sea un aporte pequeñito, un granito de arena, pues lo veo fundamental. Y Creo que ahí debo, podríamos dale, añadir una cosa y es sí. un poco el perfil de las personas que están haciendo ese pregrado o ese posgrado, para que las personas que nos están Mm, escuchando entiendan hacia dónde va la formación que tú estás sí, liderando. gracias. Pues
Lo uso tanto en cursos de pregrado como de posgrado, esos casos. Ahorita tenemos dos, uno es una simulación del proceso de negociación entre el gobierno y las FARC-EP y el otro de la renegociación después del plebiscito. Ujú, Y en pregrado son estudiantes de diferentes facultades de la universidad, pero sobre todo de administración, y algunos que están haciendo el énfasis en administración o en gestión, pero ahí también hay estudiantes de derecho, de psicología, de economía, de ingenierías, de ujú, muchas facultades. Y en el posgrado, que es una especialización en negociación que dura un año, eh, pues también hay diferentes perfiles, la mayoría son perfiles comerciales que quieren aprender de negociación para maximizar el valor de sus transacciones comerciales. ujú, Sin embargo, también tenemos gente que trabaja con comunidades, por ejemplo, en compañías eh, pues, de gas, de petróleo, de minas, de carreteras, pues en el sector privado y público, y tienen que hacer una serie de pactos para que los proyectos puedan tener viabilidad. Entonces ahí tenemos otro perfil y muchos emprendedores que están pues tratando de lograr que sus emprendimientos sean exitosos. Entonces, en general, esos son como los tres tipos de perfiles. Solamente en una ocasión tuve un exalumno que en ese momento estaba participando en el proceso de negociación entre FARC y gobierno y después se convirtió en mi coautor. Entonces, sí, pero él, cuando él estaba estudiante y yo veía que nuestro enfoque era como más integral y no orientado a la paz, ujú. yo lo miraba y yo decía, espero que lo que le estemos brindando acá lo pueda aplicar allá porque sí que lo necesita. Claro, claro, maravilloso. Ujú. Sí. Bueno, y si quieres, cuento un poquito pues como de qué hemos investigado y qué hemos encontrado en Eso me estos parece muy temas. interesante, sí, eso me parece muy interesante porque es como darse cuenta de esa experiencia que podemos rescatar de Ujú. esos procesos. Ujú. Sí, bueno, entonces en una primera oportunidad quisimos como definir cuáles habían sido las prácticas que los negociadores habían utilizado en esa negociación entre el gobierno y las FARC-EP y si estaban más como dentro del enfoque colaborativo de negociación que intenta que todas las necesidades de las personas se tengan en cuenta y que haya mutualidad, o dentro del enfoque competitivo distributivo, pues que trata más bien como de obtener lo que le beneficie a las personas individualmente, sin esa perspectiva de mutualidad. Y fue muy interesante que encontramos pues que el proceso de paz había sido en su mayor medida un proceso colaborativo. Y pues podría ser obvio porque uno dice, pues cómo vamos a negociar la paz tratando de hacer este tire y afloje, aunque siempre se da, como en la mayoría de negociaciones se da, y pues ahí también se dio, pero no fue lo que más se dio. Y digamos, fue muy interesante encontrar que los negociadores del gobierno habían sido tan juiciosos en sus procesos, en sus prácticas, como que fue un proceso admirable en muchos sentidos, desde como las reglas del juego que pactaron y todo el tiempo que eso tomó para que el proceso no se fuera a romper en cualquier momento, como el cuidado que tenían por cómo se miraban el uno al otro para dejar de verse como enemigos y construir confianza. Eh, y como los equipos técnicos que preparaban toda la información de qué temas se habían visto en el pasado,
cómo se habían negociado, qué había pasado en otros países para ver cómo recoger eso Los y antecedentes, preparaban, ¿no? Mm, exacto, tanto a nivel mundial como a nivel local. Em, y como dicen los negociadores, pues el mantra principal de la negociación, que era como nada está acordado hasta que todo esté acordado, ujú. y muchos temas así. Entonces, pues muchas personas han hablado muy bien de ese proceso, pero ya mirarlo con lupa nos permitió a nosotros decir, sí, definitivamente pasó eso. Pues fue un proceso colaborativo. Y después de que hicimos eso, lo estudiamos a la luz de otros conceptos que son los conceptos de justicia, porque resulta que está comprobado que entre más justo sea un proceso y un acuerdo, mayor probabilidad hay de alcanzar una paz estable y duradera. Que es lo más Entonces, importante en este proceso, claro. exacto. Entonces encontramos unos estudios de unos autores que pues habían utilizado esas variables de justicia para estudiar una cantidad de acuerdos de paz en el mundo. Y dijimos, pues no lo han hecho en Colombia porque para ese entonces todavía este proceso en particular entre FARC y gobierno, pues que ha sido el más grande, no estaba terminado. Y pues quisimos estudiarlo y encontramos pues también que el proceso fue muy justo, que las variables de justicia procedimental, que tiene en cuenta los procesos, las reglas del juego, antes y después, que sean equitativas, que tengan en cuenta la voluntad de quienes participan, estaban ahí presentes y también los procesos de la forma como se distribuían los recursos, que hace parte de otra variable que se llama la justicia distributiva, que también habían estado ahí presentes, especialmente lo que se le daba a las víctimas, que fue un proceso enfocado en que se beneficiaran las víctimas del En la conflicto. reparación de las víctimas. Sí. Exacto. Entonces, y lo unimos a otro tema porque decíamos, bueno, es súper importante que proceso y acuerdo cumplan con esos requisitos, pero ¿qué está pasando con la implementación? ¿No? Que, pues, digamos, para muchas personas se convirtió en un tema preocupante. Y entonces también estudiamos, pues, la implementación y vimos pues que obviamente había temas en los que estaban fallando, por ejemplo, en seguridad, que muchos excombatientes han sido asesinados, amenazados, etcétera. Y pues ese es un tema súper delicado porque si ellos no tienen garantías de seguridad, pues pueden pasar muchas cosas y una de las principales es que deseen volver otra vez a la guerra. Sí. Y bueno, otras como la dificultad en establecer la normatividad necesaria para que los temas que se pactaron pues se vuelvan una realidad y, y así. Y otros temas pues que estaban, digamos, ese de la normatividad funcionó muy bien al principio, la primera parte, pero ya después se lentificó. Entonces, como nos dimos cuenta de eso, dijimos, bueno, pues no basta con que un aprendizaje no basta con velar porque acuerdo y proceso sean justos, es súper importante poner todo de parte de quienes están participando para que la implementación funcione de forma adecuada, porque si no, pues se puede echar al traste todo el esfuerzo anterior. ¿Mm? Y ahí vimos pues posibilidades de aprendizajes, como que pues el mismo gobierno de Santos dijo pues que ellos habrían podido tener en cuenta más
a la oposición Ujú. y tal vez si eso hubiera pasado, el plebiscito por la paz, pues habría tenido Un mayor resultado éxito que el que diferente. tuvo. Ujú. Ajá, exacto. Entonces, como trabajar con todos los interlocutores y no solamente con los que estaban a favor del proceso de paz. Y pues eso requiere como crear un grupo de personas que estén a favor del acuerdo y que lo defiendan a capa y espada y que durante la implementación pues pueda pues continuar esa defensa y ayuden a eso, ¿no? Como los defensores del acuerdo. Y lo otro que vimos, pues que es importante y tal vez se está teniendo en cuenta ahora, es que pues como aquí se negoció con un grupo, pero había muchos otros, y no solo un tipo de conflicto, sino varios tipos de conflicto, incluimos una variable que llamamos cubrimiento, y es, pues se va a lograr un mejor resultado de la paz entre mayor cubrimiento tenga, mayor alcance, digamos, tenga esa paz. Porque si quedan demasiados grupos que no han sido incluidos en las negociaciones, pues esos grupos de todos modos están contribuyendo al conflicto interno armado y hasta que no se trabaje por ello, pues no se va a lograr como una paz integral. Sí, por Bueno, ahí paro. bueno, me parece súper interesante porque en la medida en que tú vas hablando, yo también estoy pensando en cómo esto es un modelo, ¿sí? Un modelo Ujú, de pensamiento, un modelo de acción y que se puede aplicar en muchos ámbitos, ¿sí? No solamente en términos de cómo hacer la paz en un país que está en guerra, sino en los pequeños conflictos que se pueden suceder. Eh, ya sabes cuál es mi inclinación a la parte familiar y, en fin, en todo lo que significa dos bandos que están en conflicto, ¿sí? ujú, O dos situaciones en las cuales hay conflicto. ujú. ¿De qué manera esas experiencias que tú has tenido, especialmente en la enseñanza, te ayudan como a darte cuenta de cuál es el movimiento que se necesita hacer para que dos partes en conflicto encuentren puntos en común y lleguen a la paz? O sea, es decir, ya no estamos hablando del conflicto en Colombia, sino de otro tipo de conflicto, Ujú, ¿sí? sí, eh, pues fíjate que hay, de todos modos, hay un punto común y es esa, ese enfoque en las necesidades de cada uno. Eh, los seres humanos, pues, negociamos o peleamos por necesidades no satisfechas, ¿no? Ujú. Cuando las necesidades están cubiertas, pues es más fácil que haya armonía, aunque también es fácil que nos creemos necesidades sin satisfacer Sí, de acuerdo. por, ¿no? Como, y más en esta sociedad, como que cada día se crea una nueva necesidad para, pues, venderte cosas que no necesariamente necesitas, pero bueno, que se Necesidades va. hacia afuera, sí. Exacto, sí. Pero yo creo que si, digamos, si se pasa de estar como interactuando y argumentando desde una perspectiva, en lenguaje de oficio hablamos de posiciones en vez de intereses. La posición es como lo que yo quiero lograr, Ujú. responde a qué quiero y es como lo que vemos en la punta del témpano de hielo. Pero el interés es lo que está detrás. Quiero eso que estoy pidiendo para satisfacer una necesidad que está detrás del agua que Ujú. está tapando el témpano.
Y cuando nos enfocamos en esas necesidades, pues encontramos que hay múltiples formas de satisfacerlas y no una sola. Y ahí se flexibiliza la relación, se genera como mayor posibilidad de encontrar acuerdos y se deja de estar como luchando en términos de poder, ¿no? Como de, Mm. sí, de esta pugna de, pues, quién tiene la razón. Entonces, para mí ese es un enfoque que vale tanto en la perspectiva de lo macro como de lo micro. Y lo que creo que es importante es como tener la valentía de usarlo cuando ya se conoce y antes, pues darlo a conocer, ¿no? Como Claro, como muchos temas, sería genial que nos lo enseñaran desde el colegio o desde la casa. estoy totalmente de acuerdo, porque es que siempre vamos a tener opiniones diferentes, posturas diferentes, necesidades que queremos conseguir y satisfacer. Y Ujú, no nos enseñan el cómo establecer esos diálogos y podernos, una cosa que tú mencionaste, que es como ponernos en el lugar del otro y ujú, desarrollar como esa empatía, ¿no? De, bueno, si normalmente estoy en una postura, ¿qué pasa si me pongo en la otra, ¿no? ujú. Pues me parece Sí. súper importante eso que tú dices, claro que sí. Mm. Sí, así es. ¿Qué nos puede ayudar como a desarrollar esta capacidad de negociación a las personas? ¿Cuál crees que es como esas cualidades o ese ejercicio que podemos realizar para poder nosotros mismos en el día a día ser más negociadores y menos peleadores? Porque es una postura Ujú, distinta, ¿no? La de pelear y la de salir y, sí, entrar en conflicto y más bien entrar en el, como adultos, a pedir lo que necesitamos y buscar cómo solucionarlo también. ujú. ¿Qué nos puede Sí, ayudar? pues yo creo que en parte tú misma estás dando la respuesta porque dices pedir lo que necesitamos. Es que, ¿no? Y hay que saberlo pedir Ujú, también, porque es que a veces no hacemos peticiones, sino hacemos exigencias. Hay un autor que me gusta mucho que se llamaba Marshall Rosenberg y escribió un libro, pues muchos, pero ujú, este sobre la comunicación no violenta. Y pues yo de ahí saco muchas enseñanzas y también pues promuevo ese enfoque con mis estudiantes porque hay cosas simples pero sencillas y ujú, en, digamos, es un enfoque que tiene cuatro pasos. Uno es observar sin evaluar, el siguiente es identificar las necesidades, que es de lo que te estaba hablando. El tercero es identificar y expresar los sentimientos que nos genera ujú, la necesidad que queremos satisfacer. Y el cuarto es hacer una petición para pues cambiar el estado de las cosas y pues lograr como satisfacer esas necesidades que tenemos. Pero el enfoque puede sonar sencillo, pero es impresionante que en cada una de esas cuatro fases tenemos la oportunidad de embarrarla facilito. En el primero, porque estamos súper acostumbrados a mezclar observación con evaluación, ¿no? Entonces yo tengo una diferencia con alguien y difícilmente le digo, óyeme, habíamos quedado a vernos a las 4 y resulta que llegaste a las 4:15. Eso sería una observación sin evaluación. ujú. Si no empezamos, llegaste tarde. Y eso ya es una calificación. O peor aún, eres un incumplido. Y eso ya es una generalización. Y un juicio, además. O, exacto. Entonces, ese es un primer reto, como diferenciar la observación de la evaluación. Y este autor dice, pues que muchas veces, o sea, que hay muchas cosas que nos llevan a esa mezcla, la educación que hemos tenido, como tan basada en lo bueno y lo malo, lo blanco y el negro, ¿no? Como en esa precisamente Ujú. polarización.
Pero también como que nos vamos por la vía rápida y en vez de contar como los hechos, para resumirlos, pues en vez de decir la hora de encuentro era a las 4 y llegaste 4:15, yo digo incumplido, pues que es un, eh, Calificativo. exacto, es un calificativo y es mucho más cortico, ¿no? Entonces, Ujú. como que, entonces, pero bueno, esa es una recomendación. La segunda, cuando podemos pasar a hablar de nuestras necesidades, pues requiere varios retos porque a veces ni siquiera nos conocemos lo suficiente como para saber qué es lo que estamos necesitando, ¿no? Como que es un lenguaje con el que no estamos tan familiarizados. ¿Mm? Entonces, hay otro autor que estudió como la forma como negociamos los colombianos y pues dice que generalmente no nos preparamos y parte de la preparación es, pues yo, ¿cuál es la meta que quiero conseguir y qué es lo que quiero satisfacer? Entonces, Ujú. pues como claridad de eso. Y en el tercer paso, que es hablar de nuestras emociones, pues a veces tampoco hay una conexión tan fácil con cómo nos sentimos, pero además es súper como súper evidente terminar, en vez de hablando de nuestras emociones individuales y decir, mira, como llegaste a las 4:15 en vez de las 4, yo me sentí furiosa o triste o las dos, y es más fácil llegar y decir, pues me sentí maltratada. Ujú. Y cuando yo digo maltratada, pues en realidad no estoy hablando de mis sentimientos, sino que es otro calificativo. Le estoy diciendo al otro, tú me maltratas, ¿no? Ujú. Entonces, pues ese es otro riesgo de ese tercer paso. Y en el cuarto paso, que es hacer la petición, las dificultades que pueden tener las personas es lo que te decía antes de terminar haciendo exigencias, ¿no? Le exijo que no me vuelva a dejar esperando, ¿m? Ujú. O hacer solicitudes vagas, como la próxima vez me avisas, pero ¿me avisas qué o qué, no? Como, ¿y a qué horas me avisas? O, ¿no? Entonces hay que ser muy preciso. O caer en manipulaciones, ¿no? Como, pues si no llegas temprano la próxima vez, pues yo no te voy a ayudar con lo que me dijiste que te ayudara, cosas así, o no te voy a querer tanto como te quería al principio, ¿no? Manipulaciones. Entonces, por más que sepamos, como que tengamos un método, es algo mucho más macro que tiene que ver con, como, con una filosofía de vida. Y que tiene que ver con la Do- educación y la cultura, ¿no? exacto, exacto, donde superamos esas posiciones tan maniqueas, ¿no? Como donde nos centramos más en comprender al otro que en juzgarlo. ¿M? Mira que yo me prometí a mí misma cuando conocí no, ni siquiera fue este enfoque, fue antes, cuando conocí la versión del lobo malo de Caperucita Roja, Ajá. dije, yo me voy a proponer en la vida no juzgar. Ujú. Oh, qué propósito más difícil que me Sí, puse. sí, yo lo tengo también y no es nada fácil. Sí. No, pero es chévere tenerlo porque al menos como que de tanto en tanto me empuja a caer en cuenta de que volví a caer en el juicio y que Ujú. qué puedo hacer ahora para superarlo, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esas herramientas, Marce, y también como, pues es que a veces nos identificamos tanto con nuestro ego, con Y nos que identificamos mucho con esos roles de víctima o de agresor, ¿sí? sí, sí, Que, sí, que yo sí, siento que es una de las cosas que necesitamos trabajar y como darnos cuenta de cuando estamos ahí, ¿sí?
porque Ujú, ante esa situación que tú mencionas, digamos que uno siempre tiene la opción de decir, pregunto qué te pasó, o sea, qué te pasó que llegaste tarde, ¿sí? Y ujú. ahí ya no me estoy poniendo en, me hiciste daño, me lastimaste, me maltrataste por llegar Exacto, tarde, sino estoy en una postura distinta. Y sí. por el otro lado igual, o sea, porque además esa dupla víctima-agresor siempre viene junta, ¿no? O sea, a veces somos víctimas, a veces somos agresores. Ujú, Entonces, eso sí. también es algo que se puede trabajar desde estos ejercicios de aprender a ponernos en el lugar de. Ujú, sí, porque también desde este enfoque, la idea es que como diferenciar lo que el otro hace de cómo yo reacciono y lo que decido hacer de vuelta. Y no como identificarme con, hola. Aquí llega un visitante. Y me hace acordar que Marshall Rosenberg pues propone una metáfora del chacal y la jirafa. Entonces este gato me hizo recordar la metáfora porque pues igual son dos animales y esa metáfora ayuda a entender. Ujú, La idea es que las orejas que tiene la jirafa le permiten que cuando escucha algo que alguien le dice a ella y que no es agradable, no lo escucha como una afrenta hacia ella, ujú, sino dice, pues esta persona me está diciendo eso porque tiene alguna necesidad no satisfecha, pero eso dice más del otro que de mí, entonces no se identifica con esa información. Y si las personas logran hacer eso, pues no tienen que reaccionar de vuelta usando otro juicio, otro claro. calificativo, sino Ujú, que se paran desde la perspectiva de quien comprende qué le está pasando al otro y lo que tú dices, o le hace una pregunta, ¿qué te pasó? O lanza una hipótesis, pero como en forma de hipótesis, y así se lleva a cabo ese proceso, ¿no? En cambio, el chacal, cuando escucha algo que no es agradable sobre él, lo escucha como un juicio ujú, y en su movimiento rápido que hace en la selva, en la comunicación se traduce en, pues, como un juicio de vuelta, ¿no? Y claro. ahí es donde el conflicto empieza a escalar, porque después del juicio viene la amenaza y después de la amenaza, ultimátums, Ujú. y entonces esto se vuelve algo pequeño, se puede terminar convirtiendo en una guerra. ¿No? Bueno, en ese sentido, digamos que me acordé también de alguna de las organizaciones que nos colaboran en el proyecto y que de hecho también vamos a pasar una entrevista de este concepto que es la cultura de paz. Ujú, Creo que dentro de lo que tú has mencionado hay varios aspectos muy importantes para crear una cultura de paz. ¿Cuál otra visión o cuál otra práctica puede favorecer el hecho de crear cultura de paz, de crear un carácter más negociador que peleador? ujú. Pues yo Hemos hablado, estoy... tú has hablado de cosas importantes. Una, que me mm, parece muy importante, es como el lenguaje, ¿no? El lenguaje sí. no violento, ¿sí? Has mencionado también el tema pues, de aprender a ponernos en el lugar del otro. Eh, Ujú. como, ¿cuáles otros pueden ser como aspectos importantes a tener en cuenta para esto? Sí, pues digamos que yo hablé de la comprensión también Ujú, y más allá de y bueno, antes hablé de la colaboración cuando dije que el proceso de paz que analizamos había sido bastante colaborativo y en realidad este enfoque en necesidades es un enfoque colaborativo. Digamos que ser compasivo, ¿no? Como ah, más sí, allá de la está muy comprensión importante, sí. y mirarnos como seres humanos, Ujú, como no pensar que lo de cada uno es más importante que lo del otro ujú, y el perdón.
Y yo creo que para la compasión y para el perdón a veces se necesitan prácticas que van más allá de lo racional. Pues creo que todo esto, digamos que yo en la universidad suelo enseñarlo desde la teoría y la práctica, porque los estudiantes pues siempre terminan haciendo ejercicios que les permiten aplicarlo y luego hacemos como un análisis de cómo les fue con ese ejercicio y todo eso. Pero algo que ayuda como a complementar eso son las prácticas de trabajo personal que pueden incluir meditación, yoga, psicoterapia o prácticas de ese estilo. Pero estaba pensando mucho en que, pues a mí la práctica del yoga y la meditación me permite ser más paciente, entonces estar más como en el rol de la jirafa, Ujú. pensar antes de actuar. Y también me permite estar más tranquila con el otro y como, pues no estar pensando que me las tengo que saber todas ni que las tengo que ganar todas, ¿no? Porque voy ganando, por un lado, tranquilidad interna, Ujú. que en la relación con el otro, pues se refleja y también se traduce como en una sensación de equidad, ¿no? Entonces, yo enseñaría estas dos cosas desde la Maravilloso. En eso, infancia para crear cultura de paz. en eso estamos de acuerdo. Sí, En sí, una sí. de las primeras entrevistas que hice, que me pareció realmente conmovedor, estuve en un Ujú, colegio en Funza, donde trabajan los valores humanos. Y una de las ujú, actividades que ellos promueven es la meditación. Pues tú ves a los mm, niños pequeños, o sea, no sé, yo creo que los más pequeños pueden tener 5 años o algo así, empezando a trabajar lo que es el silencio interior, lo que es eh, esas cosas básicas para la meditación. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que esa es una herramienta valiosísima que necesitaríamos eh, enseñar más en todos los colegios, ¿no? Como en todos los ámbitos, ¿no? sí, y además, pues es muy económica, no necesitas un traje especial, Sí. ¿no? Necesitas como guiarla de la forma adecuada y ya. No necesitas instrumentos como se necesitan en otras prácticas o en un deporte, no, nada. Mm. Así es. Bueno, tengo una pregunta y esta también va mucho hacia la psicología. Ujú, Los seres humanos tenemos una tendencia a querer evitar el dolor, a que cuando algo nos duele, rechazarlo o lo mismo, defendernos, ¿no? Si yo paso y sin querer empujo a una persona, eh, hay personas que reaccionan con violencia, ¿no? Como agrediendo verbalmente, ¿sí? ujú. Mm, y aquí estamos tocando eso, ¿no? El dolor humano, el dolor que además es algo que se ve en la guerra por las víctimas que hay. ¿Cuál crees que es una práctica o una estrategia o algo que podamos aportar en lo que significa el manejo del dolor, ¿sí? Para que el dolor no se convierta en un generador de guerra. Sí, muy interesante esa pregunta también y pues muy valiosa la veo porque yo creo que para mí lo más importante es que no se convierta en algo permanente, Ujú. porque cuando el dolor se queda, pues ahí vuelvo como a otra de las recomendaciones que Ujú. hacen los expertos en meditación y yoga y es, pues
haga de cuenta que ese dolor es una nube y las nubes no se quedan ahí quietas, ellas van pasando, entonces déjelo ir, déjelo convertir en otra cosa. Y yo creo que eso se relaciona mucho con la resiliencia, ¿no? Ujú, Las personas resilientes pueden convertir ese dolor después en una fortaleza y sacar de ahí un proyecto, ayudar a otros, pero las personas que se quedan como alimentando ese dolor y volviéndolo más grande, pues terminan como generando sentimientos muy fuertes como el odio, no perdonan. ujú, Entonces, pues yo creo que perdonar es importante, eh, y digamos que es como no negar el dolor, sino ujú, acogerlo en su justa medida ujú. y poder transformarlo en algo más, no quedarse ahí porque pues ni es productivo, ni te lleva como a sentimientos placenteros y loables, y en la interacción con el otro, pues lo que genera es malestar y actitudes pues que no conllevan a relaciones armónicas y constructivas. ¿M? Alimenta la Lo que guerra. pa- Ujú. sí, lo que pasa es que si las personas no tienen herramientas para manejar ese dolor, ahí sí es donde puede ser necesario conducirlos a prácticas psicoterapéuticas que les ayuden a eso, o meditativas también, ¿no? Sí. Sí, Sí. porque fíjate que, digamos, siguiendo un poquito este contexto, una de las cosas que vemos a diario es el tema de las familias, ¿no? Cuando hay una separación, por Ujú. ejemplo, ¿sí? Sí. Cómo se convierte en una guerra intrafamiliar donde a la larga las víctimas son los hijos, ¿no? Mm. Porque entonces empieza esta pelea de quién dice la verdad o quién tiene la razón o a quién quieres más o con quién estás, o, ¿sí? Y si miramos a lo micro, pues aquí viene uno de los grandes detonadores de conflictos y de carencias emocionales ya a nivel cultural, ¿no? Ujú. Entonces, qué bueno que pudiéramos aplicar estas estrategias y enseñarlas eh, en todos los contextos, ¿no? Y así es, porque cuando pasan esas cosas como las que mencionas, pues es muy triste porque se alimenta un dolor que no se queda en resolver los problemas de pareja, sino que se involucra a los hijos y se utiliza a los hijos para volver el problema más grande en vez de como para tratar de protegerlos y darles una solución. Entonces son temas que trascienden a veces generaciones si no se resuelven a tiempo. Y sí, como dices tú, pues terminan afectados los niños que pues son inocentes, digamos, como Y que que algún ellos día están ahí serán en ellos que medio. van a hacer la guerra, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero sí, ahí yo siento que a las personas se les van las luces, Ujú, que lo que no lograron perdonar en la relación de pareja, pues terminan cobrándolo gracias ujú. a la interacción con los hijos, y que a veces se mezclan temas de afecto con temas económicos. Entonces, sí, pues ahí sí generalmente se necesitan como muchos métodos para que la situación se solucione de una forma integral y constructiva, y que permee como todo lo que necesita ser permeado, ¿no? Así es. Bueno, en eso que tú has mencionado en pues en tus escritos, en tus artículos, en tu práctica, de la importancia de la transformación interior para que se transforme la sociedad. ¿De qué manera aprender técnicas de negociación puede ayudarnos, ¿no? Para transformarnos al interior, ¿sí? O sea, Ujú. ¿de qué manera nos puede servir para que empecemos desde aquí, desde lo que yo puedo cambiar y que a mí, a su vez, cambia mi sistema familiar?
mis relaciones de trabajo y la sociedad. Ujú. Pues un poquito está relacionado con temas que he mencionado antes, porque empezamos como a negociar pidiendo de forma más racional y menos como, pues lo contrario, irracional, como Sí. pedir por, por ganar o por obtener qué es lo que quiero, y más bien pedir como enfocados en cuáles son tus necesidades y las mías, ¿no? Ujú, Entonces, pues eso ya nos pone en otra dimensión ujú, que es mucho más constructiva. Y adicional a eso, pues a mí me gusta mucho la negociación porque le da a las personas mucha autonomía, autonomía para lograr lo que quieren. Muchas veces encontramos como detrás de personas furiosas o resentidas o con dolores, eh, personas que tienen miedo y que se sienten vulnerables y no se sienten capaces de lograr sus sueños o de lograr cosas mínimas. Y, y la negociación, como yo no necesito que alguien me ayude a lograr lo que quiero, sino que es una herramienta que cada individuo puede usar por sí solo, ujú, pues promueve mucha proactividad, mucha autonomía, hace sentir a las personas empoderadas, como con esa sensación de yo soy capaz de ujú, lograr un empleo con una remuneración acorde a mi experiencia y mi conocimiento. Yo soy capaz de lograr una buena conciliación en términos de la cuota de, de manejo de los hijos, se me olvidó cómo es que se llama esa cuota. cuota de alimentos, sí. Exacto. Mm, Y de forma como argumentada, sin, porque es que sabes qué es lo que pasa, es que terminamos como peleando cuando ya no tenemos forma de razonar, ¿no? Como claro. que entonces, si las personas aprenden formas de argumentación, formas de comunicación, formas de preguntar, formas de lograr satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo las de los otros, pues no es tan sencillo que nos terminen arrastrando a una batalla, ¿no? Claro, de Como acuerdo. la frase esa famosa de Sun Tzu de el mejor general es el que nunca se deja arrastrar a la batalla, Claro. pero eso lo permite aprender este tipo de herramientas que pues son herramientas de interacción Ujú. constructivas, eh, para llegar a obtener lo que necesitamos de forma racional y compasiva. Claro, eso me Eso me parece gusta. clave lo que acabas de decir. Sí, Ujú, racional y compasiva. Es que eso es como la unión entre la mente y el corazón, ¿sí? Es ujú, como que no nos dejamos llevar por las emociones si no somos capaces de conectar ambos para que el resultado pueda ser mucho más efectivo. ujú. Así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Espero que sigamos conversando el tema y yo creo que por ahí tendremos alguna sorpresita el año entrante de más oportunidades de escucharte. Entonces, muchas gracias por esta conversación, por lo que nos aportas y por supuesto por ese trabajo tan importante que estás haciendo por el futuro de Colombia. Bueno, pues yo te devuelvo el agradecimiento. Fue un placer conversar contigo y espero que los que nos escuchen se lleven una semillita para intentar tener conversaciones
más pacíficas y constructivas en su día a día o en el ámbito que lo necesitan. Así que gracias por la invitación.